Perfecto. Creo que ya se está grabando. Entonces, de nuevo, muy buenas tardes a todos, estimados estudiantes. Bienvenidos entonces a esta actividad de B-Learning número 2. Hoy es 19 de octubre. Mi nombre es Felipe Alexander Pipicano. Soy el tutor de Pensamiento Lógico Matemático. Y en esta actividad, bueno, básicamente quiero comentarles antes de iniciar como tal, pues como las, digamos, entre comillas, reglas que tenemos. ¿Listo? Este sistema es, pues la verdad también es un poco nuevo para mí. Siempre había tratado como de manejar Meet, pero si de pronto me ven como, digamos, un poquito indeciso en cómo manejar este sistema, entonces ahí vamos, listo, no se preocupen mucho por eso. Ahora bien, ¿cuáles son como las reglas, entre comillas? Las reglas serían, bueno, tener los micrófonos apagados, tener las cámaras apagadas, de tal manera pues de no enlentecer un poco el sistema. Si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna duda, no dude, por favor, no se ponga dudas, sino que encienda el micrófono y pregunte, ¿vale? Es como la mejor manera, porque el chat, pues a veces cuando uno está escribiendo, si, está como minimizada la ventanita del chat y no la veo, entonces no estoy como muy pendiente. La mejor manera es abrir el micrófono y preguntar, ¿vale? No hay ningún problema en eso, me pueden interrumpir las veces que quieran. No hay ningún inconveniente con eso, ¿listo? Ahora, bueno, para comenzar oficialmente, entonces, nuestro tema del día o nuestro tema de esta unidad 2 son cuantificadores, básicamente. Cuantificadores. Quiero preguntarles a ustedes como para tener cómo iniciar. ¿Cuáles son las principales dudas que tienen con este tema? ¿En qué creen que hay mayor inconveniente? ¿Cuál creen ustedes que ha sido como la principal dificultad que surge aquí en este tema de cuantificadores? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, dime. Bien, profe, yo diría que cuando hay que hacer la simbología, Ah, ok, el lenguaje simbólico. sí, Perfecto, esa ha bueno, sido como la más grande. listo. Lady dice que el lenguaje simbólico, perfecto. ¿Alguien más tiene algún otro inconveniente en esta parte de cuantificadores? ¿No? ¿No hay ningún inconveniente más? Bueno, entonces parece que terminamos ligero hoy. Vamos a ver entonces. No hay ningún problema, entonces vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a colocar aquí como la fecha. Hoy tenemos octubre 19, ¿cierto? 19 del 2020. Y tenemos esta actividad de B-Learning número 2. ¿Listo? Y el tema que nos convoca es cuantificadores. Entonces, cuantificadores. Quiero comentarles que cuantificadores, por supuesto, viene de cuantificar, de contar básicamente, de contar, de cuantificador. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de cuantificadores. Son básicamente dos tipos de cuantificadores, unos existenciales y otros universales. ¿Listo? Nosotros tenemos dos tipos de cuantificadores, existenciales y universales. ¿De acuerdo? ¿Qué nos cuentan? Bueno, este cuantificador universal básicamente nos cuenta que en un conjunto de elementos, todos los elementos tienen una cierta propiedad. Este cuantificador universal básicamente nos dice que en un conjunto de elementos, todos los elementos tienen una cierta propiedad. Y los cuantificadores existenciales nos dicen que en un conjunto de elementos, algunos de esos elementos tienen esa propiedad, como algunos puede ser que no la tengan, ¿vale? Entonces, esa es la cuestión aquí. Nosotros, los cuantificadores universales, ya sabemos, hay dos tipos de cuantificadores universales, todos o ninguno, ¿cierto? Y los existenciales, bueno, uno puede decir existen algunos. ¿Listo? Entonces sea como la diferencia en la escritura. Los cuantificadores universales es que todos los elementos cumplen una cierta propiedad y los cuantificadores existenciales es que algunos de esos elementos cumplen una cierta propiedad. De hecho, yo puedo borrar esto de aquí. ¿Listo? Y entonces ahora sí, como decía Lady,
¿Cuál es la principal dificultad que he visto? Yo también la he visto, es el lenguaje simbólico. ¿Cómo simbolizar bien estos cuantificadores? ¿Listo? Entonces voy a entrar un poquito en detalles en eso. Quiero comentarles también que unos ejemplos de cuantificadores universales, por ejemplo, sería como que todos los días llueve, ¿cierto? Llueve, por ejemplo, podría ser un ejemplo de cuantificador universal. Todos los días llueve o ningún día hace frío, por ejemplo. Ningún día hace frío, por ejemplo. Otro ejemplo de cuantificador, por ejemplo, sería existen, digamos, perros, no sé, perezosos, por ejemplo. Existen perros perezosos, pongamos un ejemplito nomás. Otro ejemplo de cuantificador podría ser, existen estudiantes que no aprobaron el examen. ¿Listo? Aquí están entonces todos los tipos de cuantificadores que conocemos. La primera frase que escribimos, todos los días llueve, correspondería entonces a un cuantificador universal. De hecho, ustedes les dicen cuantificador universal afirmativo, ¿cierto? La segunda frase dicen, ningún día hace frío, corresponde a un cuantificador universal. Ustedes dicen cuantificador universal negativo. La tercera frase corresponde a un cuantificador existencial. Existen perros perezosos, corresponde a un cuantificador existencial afirmativo. Y la última frase corresponde a un cuantificador existencial, ¿cierto? Negativo, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Bueno, aquí hay otra persona que dice simbología, listo, ya vamos para allá, listo, estamos Tutor, en... una preguntita. Dime, claro. Para yo realizar estos cuantificadores, siempre al iniciar la oración tengo que usar todos, ninguno y existen. No necesariamente, no necesariamente. Puede ser que la frase esté configurada de manera distinta, pero el significado sea lo mismo, ¿vale? Ok. Puede ser que diga que la frase puede ser, por ejemplo, todos los días de la semana llueve. Por ejemplo, todos los días de la semana llueve. Algo así, ¿cierto? Y tú digas, bueno, llueve los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Entonces, aunque no utilizaste el cuantificador, aunque no utilizaste el todos, pues igual está ahí, ¿vale? Puede ser que esté escrito de manera distinta, pero el significado sea lo mismo. El caso es que la frase que tengas escrita, ¿cierto? Se pueda, digamos, transformar, se pueda llevar a una frase con cuantificador sin haberle cambiado el sentido a la frase. ¿Listo? Esa es la idea. Esa es la idea. Si tú le puedes cambiar si tú puedes transformar tu frase, volverla a escribir, reescribirla, digamos, de tal manera que quede escrita con un cuantificador, entonces tu frase está bien. Se entiende como cuantificador universal o existencial. ¿Listo? Ahora bien, en estos cuantificadores que tenemos aquí, en estos cuantificadores que están aquí, eh, hay una cierta manera de escribir estos cuantificadores simbólicamente. Entonces, voy a tratar de ser muy preciso con la manera de escribir simbólicamente estos cuantificadores, porque sí he notado que hay inconvenientes y sí quiero que aprendan esto bien, sí quiero que quede esto claro. ¿Listo? Sí quiero que quede esto claro. Entonces, voy a tratar de escribir puede ser algunos de estos, puede ser, voy a escribir, por ejemplo, primero ¿cierto? Vamos en orden, entonces mejor, vamos en orden, ¿listo? Vamos en orden. Voy a escribir primero todos los días llueve, ¿vale? Voy a escribir primero todos los días simbólicamente bien. Entonces, voy a colocar ejemplo y voy a volver aquí a escribir otra vez eso para no olvidarnos que es eso. Todos los días llueve. ¿Listo? Entonces vamos a escribirlo simbólicamente y vamos a escribirlo de manera correcta. Algunos he notado que lo escriben de una manera, digamos, entre comillas, incorrecta,
Yo se las he aceptado, no he puesto mayor inconveniente porque la entiendo, pero vamos a tratar de hacerlo correctamente. ¿Listo? Para escribir un cuantificador, una proposición de estas, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un conjunto de elementos en los cuales, lo que decíamos al principio, en los cuales hay una cierta propiedad que se está dando. ¿Listo? Necesitamos un conjunto de elementos en los cuales hay una cierta propiedad que se está dando. ¿De acuerdo? Entonces hay que identificar dos cosas. Identificar cuál es el conjunto de elementos a los cuales se les está dando esa cierta propiedad e identificar también cuál es la propiedad. ¿Listo? Aquí, por supuesto, los elementos a los cuales se les está aplicando la propiedad son los días. ¿Vale? A esos son los elementos a los cuales se les está aplicando esa cierta propiedad. Todos los días, entonces, a los días se les está aplicando una propiedad. ¿Cuál es la propiedad que se les está aplicando? La de llover. ¿Listo? La de llover. Esa es la cuestión aquí. Si uno comprende esto, puede sacar el lenguaje simbólico sin mayor inconveniente. Entonces, bueno, estos son los elementos. Pongámoslo así. Voy a colocarle elementos. Y esto es propiedad, como la propiedad que se les está, como la propiedad que se les está asignando. Entonces, eh, ¿cómo podríamos escribir esto? Entonces, ahora bien, identificados los elementos, identificadas las propiedades, entonces voy a asignar un conjunto universal. Tengo que buscar un conjunto universal donde estén esos elementos. Entonces voy a asignar o voy a buscar un conjunto universal donde estén esos elementos. ¿Listo? Entonces voy a colocar, por ejemplo, U. Yo he visto que ustedes escriben como conjunto universal la U, y ese conjunto universal es donde van a estar esos elementos. Entonces el conjunto universal es el conjunto universal, por ejemplo, en este caso, de todos los días. Entonces voy a construir el conjunto de todos los días. Por ejemplo, esto. ¿Vale? El conjunto universal va a ser el conjunto de todos los días. ¿Listo? ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo va a ir cambiando ese conjunto universal con los otros ejemplos. Y ahora, la propiedad. La propiedad, por ejemplo, la puedo escribir así. Ustedes, yo he visto que escriben diferentes cosas, pero yo puedo escribir simplemente, si quiero, por ejemplo, P de X. P de X que sea mi propiedad, ¿vale? ¿Y qué significa P de X? Bueno, P de X va a ser la propiedad. Entonces, P de X va a ser X llueve. Entonces, miren lo que he dado. Conjunto universal, donde están los elementos en los que estoy actuando, y mi propiedad que le he puesto P de X. ¿Por qué P de X? Porque es AX donde va a actuar esa propiedad, ¿vale? Es en X donde va a actuar esa propiedad. Entonces estoy diciendo que la propiedad P de X es que X llueve. ¿Listo? Que X llueve. Y ahora sí, con estos elementos yo ya puedo proceder a escribir simbólicamente mi lenguaje natural. Este es mi lenguaje natural, yo lo puedo escribir simbólicamente ahora sí. ¿Cómo sería escribirlo simbólicamente? Bueno, coloco el signo del cuantificador que corresponde, ¿cierto? En este caso un cuantificador universal. Coloco entonces así. Ahorita leemos esto, no se preocupen, ahorita leemos esto. Ahorita leemos esto, ¿listo? Entonces miren cómo quedaría ese lenguaje simbólico dando estos detalles que hemos dado acá. Como les decía, así es como se debería escribir siempre. Miren cómo se leería esta frase en azul. Miren cómo se leería esta frase en azul. Para todo, ¿cierto? Para todo X que pertenezca al conjunto de los días, es decir, para todo X que sea un día, para todo X que pertenezca al conjunto de los días, es decir, para todo X que sea un día, se tiene o se cumple que esos dos punticos se leen así, esos dos punticos tienen un significado, esos dos punticos son importantes porque en matemáticas esos dos punticos se leen y se leen así, se cumple o se tiene que
X llueve, o sea, tiene que ese día llueve. ¿Listo? Entonces miren cómo se lee esto simbólicamente. Vamos a volver a hacer. ¿Listo? Para todo X que sea un día, o recuerden que el conjunto universal es el conjunto de los días, se cumple que ese día llueve, que P de X, y la propiedad de P de X es que X llueve, ese día llueve, ¿listo? Entonces, de esa manera se leería esa frase en el lenguaje simbólico. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante entonces es que para poder dar un lenguaje simbólico preciso, nosotros tenemos que aclarar, nosotros tenemos que dar quién es el conjunto universal. Muchas veces ustedes no lo ponen y sin embargo les he pasado, es decir, algunos que no lo han puesto, les he dicho, sí, está bien, porque pues sobreentiendo quién es el conjunto universal, ¿vale? Pero pues uno debería darlo, siendo rigurosos, pues debería darlo, debería dar ese conjunto universal. Y aparte de eso, debería también dar la propiedad o las propiedades que se tienen, listo, que están adquiriendo. Entonces, de esta manera quedaría escrito este primer ejemplo, ¿listo? Vamos a escribir, por ejemplo, el de existen perros perezosos. Entonces podemos escribirlo así. Miren que este de pronto es más fácil. Ahora hacemos el otro, pero vamos a colocar el de existen perros perezosos por lo pronto, ¿listo? Ejemplo. Vamos a pasar al lenguaje simbólico. Existen perros perezosos. ¿Listo? Vamos a pasar al lenguaje simbólico eso. ¿De acuerdo? No olviden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, simplemente preguntan, muchachos, sin ningún inconveniente. ¿Listo? ¿Qué necesitamos entonces? Necesitamos el conjunto universal. Necesitamos el conjunto universal primero. Entonces, el conjunto universal en este caso va a ser el conjunto donde están los elementos, ¿cierto? Identificamos cuáles son los elementos a los cuales se le está asignando una cierta propiedad. Aquí están. Estos son los elementos a los cuales se les está asignando una cierta propiedad. Entonces, el conjunto universal es el conjunto de todos los perros del planeta, podríamos decir. Es el conjunto, U es el conjunto, por ejemplo, de todos los perros del planeta. ¿Listo? Entonces observen, estamos dando el conjunto universal. Estamos colocando explícitamente quién debe ser ese conjunto universal. Y ahora nuestra propiedad. ¿La propiedad cuál es? La propiedad es la de ser perezoso, ¿cierto? Entonces demos la propiedad. Pongamos, aquí utilizamos P de X, pero no importa cuál letra utilice uno. No importa cuál letra utilice uno, podemos utilizar cualquier otra letra. Si quieren, utilicen Q de X. Q de X, ¿cuál es la propiedad? Q de X sería entonces X es perezoso. ¿Listo? X es perezoso. Entonces observen, tenemos entonces nuestro conjunto universal, tenemos entonces nuestra propiedad Q de X, y entonces con estos datos ya podemos armar nuestro lenguaje simbólico, perdón. ¿Cómo sería nuestro lenguaje simbólico? Sería entonces así. Existen X que pertenecen a U, es decir, básicamente existen perros, ¿cierto? Porque U es el conjunto de todos los perros del planeta Tierra, digamos. Entonces, existen X que pertenecen al conjunto de todos los perros, es decir, existen perros tales que, o que cumplen que, o se tienen que cumplen que Q de X. Es decir, existen X que pertenecen a U, tales que X es perezoso. ¿Vale? Esta frase en negro yo la leería así. Existen X que pertenecen a U, donde esos X son perezosos. Existe X que pertenece a U, tales que X es perezoso, ¿vale? Esa sería la manera, digamos, correcta de escribir ese lenguaje, el simbólico de ahí. Y entonces, miren, de nuevo, estamos dando el conjunto universal, estamos dando una característica y por supuesto que podemos tener más características, no es necesario limitarnos a una característica. Podemos dar más. Por ejemplo,
Voy a modificar esta un poquito. Y si la frase no fuera existen perros perezosos, sino que la frase fuera existen perros perezosos y de color negro, por ejemplo. Esta frase, existen perros perezosos y de color negro, entonces yo tengo mi conjunto de elementos, que es el conjunto de todos los perros, pero ahora tengo dos características. La primera característica es que son perezosos y la segunda característica es que son de color negro. He aumentado una característica y eso no me impide hacer mi lenguaje simbólico de eso. ¿Listo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, lo mismo. Doy mi conjunto universal, que es el conjunto de todos los perros, ¿cierto? Que es el conjunto de los elementos donde estamos actuando, a los elementos que les está dando la característica, y damos nuestra primera característica, Q de X, que X es perezoso. Y entonces nuestra segunda característica será entonces R de X, por ejemplo. ¿Y qué significará R de X? Escrito de esta manera como lo hemos escrito, significa que X es de color negro, ¿vale? Entonces ya tengo un lenguaje simbólico con dos características. ¿Cómo entonces se simbolizaría eso? Se simbolizaría así. Existen X que pertenecen a U, es decir, existen X, existen perros, básicamente, existen X que pertenecen a U. U es el conjunto de todos los perros, entonces existen perros, tales que, y puedo simbolizarlo así, tales que X es perezoso y utilizo mi conjunción y R de X. Y X es de color negro, ¿vale? Entonces, de esa manera yo simbolizaría ese lenguaje natural que tengo ahí. Existen, de nuevo leo esta frasecita aquí, este lenguaje simbólico, yo lo leo, recuerden ustedes que esto se puede leer, por eso es que algunas de ustedes me mandan los adelantos de la tarea, y entonces yo les digo, no, es que eso lenguaje simbólico no corresponde, y es porque esto efectivamente se puede leer. Esto se leería como existen X que pertenecen a U, es decir, existen perros, tales que o que cumplen que X es perezoso y X es de color negro. Esta frase entonces simbólica me está representando lo que yo he escrito acá en lenguaje natural, ¿vale? ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud que tengan? No olviden, si tienen preguntas, activen el micrófono y de una, ¿vale? No hay ningún inconveniente con eso. Profe, Dime, buenas noches, habla Ángel Perlaza. ¿qué tal? Buenas Eh, noches. Profe, sería bueno hacer un ejemplo de negación, a ver qué tal. Listo, vamos para allá, no hay problema. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de negación. ¿Listo? Hay una cuestión con la negación y es que he visto que ustedes confunden dos cosas que son distintas. ¿Listo? Entonces vamos a aclarar estas cosas. Vamos a aclarar estas cosas. Una es el cuantificador universal negativo o el cuantificador existencial negativo y otra es negar un cuantificador. Son cosas totalmente distintas. ¿Listo? Vamos a aclarar esta situación porque me parece muy importante. Una es el cuantificador universal negativo, el cuantificador existencial negativo y otra cosa muy distinta es negar un cuantificador universal o negar un cuantificador existencial. ¿Listo? Vamos a aclarar eso porque son cosas muy distintas y he visto que algunos cometen errores en eso. Entonces vamos a hacer una de estas. ¿Listo? Dice, ningún día hace frío. Ningún día hace frío. Entonces, esto de hecho se puede escribir de varias maneras. De hecho, esto se puede escribir de varias maneras. Ningún día hace frío. ¿Listo? Ningún día hace frío. De hecho, se puede escribir de varias maneras. Vamos a escribirlo como ustedes lo hacen usualmente, es decir, como están las guías, que es correcto. Y hay otra manera también de escribirlo. Resulta que este tipo de cuantificador universal, donde dice ningún día hace frío, es justo lo que estábamos haciendo hace ratico. Es decir,
hay un conjunto de elementos en donde a todos los elementos se les está dando una cierta propiedad. ¿Listo? Hay un conjunto de elementos donde a todos los elementos se les está dando una cierta propiedad. Miren que esta frase, ningún día hace frío, es la misma. Un segundito, yo muevo esto acá. Es la misma que esta frase que yo he escrito en azul. Decir ningún día hace frío es como decir que en todos los días no hace frío, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Miren que un cuantificador universal negativo con la palabra ninguno lo podemos expresar también como un cuantificador con la palabra todos. ¿Listo? Eso es algo que hay que tener en cuenta ahí. Entonces, estas dos frases que he puesto ahí, en negro y en azul, son exactamente la misma frase. Tienen exactamente el mismo significado. De tal manera que escribir el cuantificador de los dos debería ser el mismo. Voy a escribir primero el cuantificador de la de abajo. Voy a escribir primero el cuantificador del azul. ¿Listo? Entonces, como les digo, los dos cuantificadores que vamos a escribir aquí están correctos, significan exactamente lo mismo. ¿Qué necesitamos? Recuerden, necesitamos entonces el conjunto universal, que es el conjunto de todos los días. El conjunto de todos los días, ¿cierto? Y necesitamos una cierta propiedad. Por ejemplo, f de x. O ustedes hay veces que ponen, también es válido, por ejemplo, frío de x. Hay algunas veces que ponen así y también es válido. Yo también lo entiendo, es un solo nombre. ¿Listo? ¿Qué sería frío de x? Bueno, frío de x es la propiedad, ¿cierto? Frío de x es, por ejemplo, esa es la propiedad, ¿cierto? Frío de x sería en x hace frío. ¿Listo? ¿Vale? X es el día. X son días. U es el conjunto de todos los días. Y X es un elemento del conjunto U. Por lo tanto, X es día. Entonces, vamos a escribir el lenguaje simbólico del azul. Vamos a escribir el lenguaje simbólico de la frase en azul. Entonces, el lenguaje simbólico de la frase azul sería así. Sería, lo voy a escribir aquí en verde, podría ser. Entonces, sería así. Todos los días se tiene que no hace frío, se cumple que no hace frío. Entonces, un cuantificador universal. Entonces, para todo X que pertenece a U, ¿cierto? Esto se lee para todo X que pertenece a U, se tiene o se cumple, recuerden, los dos punticos tienen significado, no hay que omitirlo, no hay que quitar los dos punticos, tienen su significado. Se tiene o se cumple que no frío de X, ¿vale? Miren lo que dice en esta frase en verde. Para todo X que pertenece a U, donde U es el conjunto de todos los días, es decir, para todos los días, se tiene o se cumple que en X no hace frío, ¿vale? Es exactamente la frase que está escrita en azul. Es el lenguaje simbólico de la frase en azul. ¿Listo? Entonces, como les digo, este de aquí es el lenguaje simbólico de la frase en azul. ¿Listo? Ese es el lenguaje simbólico de la frase en azul. Ahora bien, cuando estamos enfrente de un cuantificador universal negativo como el que está escrito en negro, pues resulta que hay una manera, digamos, acordada de escribir eso. Hay una manera que se acordó básicamente de escribir eso. Esa manera acordada es esta que voy a escribir yo aquí. La manera como se acuerda, esta que voy a colocar en negro, corresponde al lenguaje simbólico, digamos, que están las guías. Y esta frase que está aquí, en negro,
es exactamente la misma que en verde, solamente que este signito de negación aquí, es una notación, es una convención que se ha hecho, ¿listo? Es una convención que se ha hecho para simbolizar efectivamente lo que está aquí en verde. Quiere decir eso entonces que la frase original, la frase, digamos, el lenguaje simbólico original, el lenguaje simbólico que uno debería utilizar, pues el lenguaje simbólico que uno debería utilizar es el que está escrito en verde, es decir, ese cuantificador universal negativo, escribirlo como lo escribimos aquí en azul. Miren que aquí dice ningún día hace frío, entonces yo transformé esa escritura que estaba ahí de ningún día hace frío, la transformé utilizando mi palabra clave del cuantificador universal, que es el todos, ¿cierto? El todos. La transformé utilizando esa palabrita todos y lo llevé al lenguaje simbólico aquí. ¿Listo? Y esto se lee para todo X que pertenezca a U, se tiene que en X no hace frío, ¿vale? Se tiene que X no hace frío. O sea que se leería así, todos los días se tiene, o en todos los días se tiene, se cumple que no hace frío. ¿Listo? De tal manera entonces que esta que está aquí en negro, esa es una, digamos, manera de escribir lo que está aquí en verde, pero la original, digamos, la original es lo que está escrito en verde y esto que está acá abajo es una convención que se utiliza, que es correcta, por supuesto, si ustedes colocan en la tarea esta que está aquí en negro así, de esta manera, yo la entiendo, se las acepto, se las califico bien, no hay ningún problema. Las acepto, se las califico bien, no hay ningún inconveniente con eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Profe, habla Iván Rivas. Haga un favor, en la última simbólica, ¿debe ir encerrado con esos paréntesis? Ah, ok, no, yo los puse, pero no necesariamente. ¿Listo? Algunas veces que no lo ponen así. ¿Listo? Ah, Profe, una preguntita. Dime. Es que, digamos, en el primer ejercicio que yo ya te presenté, pues digamos, tú me dices que la que las preposiciones no van ahí. O sea, no entiendo ahí, tú después me dices hay una que está bien y otra que está mal. O sea, las preposiciones como tal, la frase, ¿es lo que está mal? O sea, la frase Pues, me quedó mal. la verdad tendría que verla de nuevo, a ver cómo está escrita, porque así como me lo Ah, explica en ese momento, no entiendo cómo está. Pero voy a dar una diferencia, de pronto tiene que ver con lo siguiente que voy a hablar, ¿listo? Es que hay una bueno, diferencia que voy a hablar que tenía que ver con los paréntesis que coloqué ahí, ¿listo? Entonces, en resumen, la original es la verde. La original de uno, para uno ir a la segura, digamos, para estar a la segura con ese cuantificador universal negativo, para ir a la segura, para estar a la fija, es la verde. ¿Listo? Si uno escribe así, bien, perfecto. Si uno escribe la negra, pues bueno, esa escritura simbólica negra es una convención, es una notación, también es correcta, también es aceptada, no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta que este signo de negación, esta negación que está aquí, la voy a repintar, la he repintado como 3 veces ya, pero la voy a volver a repintar de nuevo. Esta negación que estoy repintando aquí en azul, es como que afectara únicamente al símbolo al símbolo de para todo que está ahí, ¿listo? A la A al revés. ¿Por qué hago esa aclaración? Porque es que he visto algunas tareas en donde me cometen un error que es a donde iba, que es totalmente distinto. ¿Listo? Esto que está aquí escrito en negro es muy distinto, es totalmente diferente a lo que voy a escribir en morado. Es totalmente diferente. He visto que algunos me hacen esto y colocan acá la negación. He visto que algunos hacen eso. Ya he revisado varios trabajos y algunos trabajos tienen así. Tienen un paréntesis o algunos colocan el paréntesis por aquí, ¿vale? Entonces no hay diferencia.
Pero quiero comentarles que lo que está aquí en la frase negra escrita simbólicamente es muy distinta a lo que está aquí en la frase morada, ¿vale? Se entiende totalmente distinto. Entonces hay estudiantes que me hacen esto y yo inmediatamente les digo, no, está mal, hay que corregir esa parte. ¿Por qué es muy distinta? Porque miren lo que está haciendo. Voy a subrayar aquí. Miren lo que está haciendo la negación que es aceptada, digamos, que está bien. Esta negación no tiene paréntesis, directamente conecta o está afectando directamente al símbolo de para todo, ¿cierto? Esa negación, digamos que está afectando directamente al símbolo de para todo, está afectando es aquí. Y listo, ¿por qué? Porque no hay paréntesis. Pero esta negación de acá abajo, en la que está morada, está afectando a toda la frase, porque el paréntesis está toda la frase. Incluso cuando el paréntesis está aquí, cuando lo cierran aquí, algunos estudiantes lo han hecho, cuando cierran el paréntesis ahí, sigue estando mal porque la negación estaría afectando a todo esto. Con ese paréntesis me están indicando que la negación está afectando a todo eso. Y entonces me están diciendo, en otras palabras, que ustedes están negando una proposición que tiene un cuantificador. Y les voy a comentar esto a manera de idea. ¿Listo? Uno sí puede negar proposiciones que tienen cuantificadores. ¿Recuerdan ustedes en las proposiciones en la unidad 1? En las proposiciones, por ejemplo, decía, yo qué sé, por ejemplo, Diana presentó la pretarea, digamos. La pretarea. ¿Listo? Entonces, esta era una proposición. ¿Recuerdan ustedes que una proposición era un enunciado del cual podíamos decir, sin duda alguna, si era verdadero o era falso? ¿Listo? Esa era una proposición de la unidad 1. ¿Listo? Ahora bien, cuando tenemos cuantificadores, también se pueden negar. Entonces, podemos colocar un cuantificador aquí. Todos los estudiantes presentaron la pretarea, digamos, presentaron la pretarea. ¿Listo? Ahí pues ustedes perdonarán la letra. Pero, bueno, lo escribí un poco rápido, pero entonces dice, todos los estudiantes presentaron la pretarea. Entonces, ¿cuál sería la negación de la proposición Diana presentó la pretarea? La negación sería entonces Diana no presentó, ¿cierto? Esa sería la negación, no presentó la pretarea. ¿Listo? Pero miren ustedes la diferencia aquí. Si tenemos la proposición Diana presentó la pretarea, la negación es Diana no presentó la pretarea. Pero si tenemos este cuantificador, todos los estudiantes presentaron la pretarea. Si yo niego este cuantificador, ¿cuál sería la negación de toda esta frase? Si yo niego este cuantificador o esta proposición, la negación de esa proposición, ¿saben cuál sería? La negación debería ser, o la negación es, de hecho, algunos estudiantes no presentaron la pretarea. Entonces miren que ahí se complica un poco la situación y tiene que ver con este uso de los paréntesis aquí. Ve, profe, ahí no serían no todos. Ahí está la diferencia. Vamos a ver. ¿Listo? Entonces miren, vamos a ver. Lo que quiero comentarles es que cuando tenemos un cuantificador universal y negamos esa proposición que tiene un cuantificador universal, la negación de ese cuantificador universal es un cuantificador existencial. Este de aquí es existencial, ¿cierto? Podríamos escribir algunos o podríamos bien escribir existen. No hay ningún inconveniente. Podríamos escribir los dos. El caso es que la negación de un cuantificador universal es un cuantificador existencial.
Y la negación de un cuantificador existencial es un cuantificador universal. ¿Listo? Es un cuantificador universal. Entonces, esa es la gran diferencia. Cuando ustedes me ponen el paréntesis así, como aquí está en morado, están haciendo básicamente la negación de una proposición que tiene un cuantificador universal. Quiere decir que la negación de esto, básicamente sería esto, lo que ustedes me están escribiendo. Existen X que pertenecen a U, tales que no frío de X. Tales que no frío de X. Entonces miren, si ustedes colocan esos paréntesis así como lo estoy escribiendo aquí en morado, entonces están negando ese cuantificador, esa frase, esa proposición que tiene ese cuantificador universal. ¿Listo? Y ese resultado, esa negación de ese cuantificador universal es un cuantificador existencial. De tal manera que esta frase que está aquí en morado, con esa negación acá afuera, es lo mismo, por eso he puesto el igual, porque es la misma que existen X que pertenecen a U, tales que no frío. Y miren que eso fue lo que pasó acá. La frase era, todos los estudiantes presentaron la tarea. Todos los estudiantes presentaron la tarea y yo la negué. Hice la negación de esto y la negación es, existen estudiantes que no presentaron la pretarea. Y eso es justamente lo que estoy escribiendo aquí. Existen X que pertenecen a U, tales que no cumplen la propiedad, ¿vale? Entonces, si ven, a eso es lo que quería llegar. Cuando hacemos el lenguaje simbólico de un cuantificador universal negativo o un cuantificador existencial negativo, y si vamos a utilizar la notación que está aquí, esta notación que como les digo es correcta, estén seguros por favor de que esa negación esté afectando directamente al cuantificador, que no haya paréntesis en medio. Si hay un paréntesis en medio, cambia totalmente, digamos, cambia totalmente el significado de esta frase. Cambia totalmente el significado de esta frase y ya es una cosa totalmente distinta que no está diciendo lo que ustedes creen que está diciendo ahí, ¿vale? Eso es lo que quería comentarles aquí. Entonces, sí, esta de aquí es correcta, esta de aquí es correcta, ¿listo? Para simbolizar esta frase que era todos los días no hace, se tiene que todos los días no hace, bueno, todos los días se cumple o se tiene que no hace frío, o lo que es lo mismo, ningún día hace frío, ¿cierto? La primera y la segunda son correctas. Si ustedes en la tarea me presentan la primera, yo, bien. Si me presentan la segunda, bien. Pero si me presentan la tercera con estos paréntesis aquí o con el paréntesis aquí, entonces ya les estoy comentando por qué esa no es correcta. Porque cambia totalmente de sentido la frase. Ya es una frase totalmente distinta. Ustedes al negar el cuantificador universal me están dando a entender un cuantificador existencial. Y por supuesto, si el ejemplo fuese otro y tuviesen, por ejemplo, así, si tuviesen, por ejemplo, un cuantificador existencial, supongamos, no sé, voy a colocar aquí, supongamos que la frase fuese esta, supongamos que la frase fuese esta, perdón. Entonces, así esa frase que me diría, existen X tales que no se cumple P de X, ¿vale? Ese sería un cuantificador existencial negativo. Si me la ponen así, diría, existe X tales que no P de X. ¿Cómo? Existen estudiantes tales que no aprobaron la tarea, supongamos. Existen estudiantes tales que no aprobaron la tarea. Pero si la ponen así, voy a borrar esto y voy a colocar los paréntesis. Si la ponen así, me están diciendo una cosa totalmente distinta. Aquí me estarían diciendo entonces para todo X se tiene que no P de X. Me estarían diciendo entonces ningún estudiante aprobó la tarea. Entonces ven que son cosas totalmente distintas. Entonces eso influye, ¿vale? Eso influye y hay que tenerlo en cuenta. ¿Hasta ahí claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Yo sé que esta parte de cuantificadores es un poquito enredada. Yo sé que aquí uno se tiende a confundir un poquito, pero
pero pues he tratado como de darles el ejemplito para que quede más claro. ¿Listo? Tutor, qué Profe, pena. consulta. Dime, claro. Primero que hable la chica. Ah, dime. Ajá. Mm, Bueno, gracias. Consulta, entonces la conclusión de esos paréntesis grandes es como cuando hablan en general, estilo universal, ¿Cómo así? Vuelve a repetir otra vez, por favor, que, a ver. que ahí sale como la negación y el paréntesis grande. Ajá. Cuando se pone ese paréntesis grande así con toda lo simbólico, quiere decir que es cuando se habla, por decir, en universal. No necesariamente. Te voy a colocar aquí los dos paréntesis, que aquí solamente está uno, pero voy a colocar el otro, ¿vale? El otro sería así. El otro sería así. Lo voy a colocar en rojo. ¿Listo? Lo del otro sería así. Para todo Ujú. X se tiene que P de X. Y le voy a colocar el paréntesis y le voy a colocar la negación. Y esto significa que existen X tales que no P de X. Lo que estoy diciendo es que cuando se coloca el paréntesis grande y la negación por fuera, estamos negando esa frase con ese cuantificador, ¿cierto? Y Ujú. entonces, en resumen, la negación de un cuantificador existencial, cuando negamos un cuantificador existencial, la negación sería un cuantificador universal, y cuando negamos un cuantificador universal, la negación sería un cuantificador existencial. Existencial. ¿Listo? Esa es Ah, la ok, conclusión, ya. ¿vale? Muchas gracias. Gracias, compañero, también. Listo. Tutor, y ahorita sí me pregunta, qué pena. O sea que normalmente para los ejercicios que nosotros tenemos en la guía, no hay necesidad de poner los paréntesis, No, solamente negamos sin paréntesis. exactamente. En los ejercicios que tiene la guía, por eso fue que me tomé bastante tiempo aquí, porque en los ejercicios que tiene la guía no hay ningún ejercicio donde tengan que utilizar los paréntesis así. No hay ninguno que tengan que utilizar los ejercicios, los paréntesis así. Hay ejercicios donde pueden utilizar este signo de negación, así como está aquí, ¿cierto? O lo pueden utilizar también. Voy a escribirlo acá abajo, ¿vale? Mejor. Voy a escribirlo acá abajo, un segundito. En los ejercicios de la guía pueden escribirlos así, como negación para todo X que tiene que P de X, o pueden escribirlos también así. Hay algunos, pues, dependiendo si es existencial o si es universal, así. Pero en ningún caso los pueden escribir como lo que está aquí en la izquierda, no con los paréntesis, porque ya les dije, simboliza o significa una cosa totalmente distinta. En algunos Profe, qué ejercicios, pena. O sea, es que yo, este ejercicio, o sea, todo lo que nos estás explicando, yo lo estoy comparando con el ejercicio, entonces creo que ya encontré, o sea, ya entendí. O sea, me quedó mal fue porque yo puse el paréntesis grande y ahí te estoy dando a entender es otra cosa. O sea, es... exactamente. Exactamente. Sí, entonces, Ah, listo, entonces, profe, gracias. sí, entonces lo que quiero que quede claro es eso. Que si ustedes en la tarea me ponen esto, ¿cierto? Lo que están simbolizando es la negación de un cuantificador universal y entonces eso es un cuantificador existencial y la negación de un cuantificador existencial es un cuantificador universal. Pero en la tarea ustedes deben, o mejor dicho, no hay ningún ejercicio de eso, sino que los ejercicios de la tarea son con cuantificadores universales negativos y cuantificadores existenciales negativos. Por eso yo les dije al principio, antes de comenzáramos todo esto, les dije, hay una gran diferencia entre un cuantificador universal negativo y negar un cuantificador universal. Hay una gran diferencia entre un cuantificador existencial negativo y negar un cuantificador existencial, ¿vale? Un cuantificador universal negativo, ¿cuál sería? Un cuantificador universal negativo sería ningún estudiante aprobó la tarea, ¿cierto? Esto corresponde a cuantificador universal negativo, ¿vale? Ningún estudiante aprobó la tarea. Cuantificador existencial negativo, ¿cuál sería? Existen estudiantes que no aprobaron la tarea. ¿Listo? Esto corresponde a cuantificador existencial negativo. ¿Cómo sería entonces el lenguaje simbólico de eso? El lenguaje simbólico de esta primera frase, entonces podrían escribirlo así. ¿Listo? Podrían escribirlo, por ejemplo, así.
sin los paréntesis, sin los paréntesis. Y en la segunda lo podrían, por ejemplo, escribir así. ¿Listo? Y en la segunda lo podrían escribir así, sin los paréntesis. Entonces, esto de aquí, ¿yo cómo lo leería? Entonces ustedes me dicen, por supuesto, me aclaran la situación, me dicen que P de X significa que X aprobó la tarea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, P de X significa que X aprobó la tarea, que X es un estudiante y que el conjunto universal es el conjunto de todos los estudiantes. Voy a hacer una corrección ahí porque me equivoqué un pedacito, voy a hacer una corrección. Ya voy a hacer la corrección y volvemos. ¿Listo? Ya el conjunto de todos los estudiantes. Aquí me equivoqué. No puse el conjunto universal. Aquí me equivoqué, fue un error mío. Voy a borrar esta partecita, voy a borrar esta partecita y voy a agregar el conjunto universal, que no lo puse. ¿Listo? Ahí está mejor. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, miren lo que tengo para las dos frases. Escogí entonces la propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que X aprobó la tarea, ¿cierto? ¿Cuál es el sujeto al cual se le está aplicando la propiedad? A X. ¿Qué significa X? Estudiante. ¿Cuál sería el conjunto universal donde está actuando, donde estamos actuando? El conjunto universal, el conjunto de todos los estudiantes. Entonces, aquí está todo claro. Aquí está esto, todas estas convenciones de aquí, que muchos de ustedes no las ponen en la tarea. Yo he visto que muchos no las colocan, pero yo las sobreentiendo, las entiendo. Aquí las he puesto de manera explícita. Algunos no la ponen y he tratado de entenderlas, de sobreentenderlas, y entonces no les digo mayor cosa, sino que les admito la situación. Lo ideal sería que uno las pusiera. Si uno pone todo esto, pues ideal porque aclara todo, ¿vale? Pero pues hay algunos que no colocan esto, sino que, por ejemplo, hay algunos que colocan, por ejemplo, dicen, no colocan aquí P de X, sino que colocan tarea de X, por ejemplo. Tarea de X. Y entonces yo trato de entender que tarea de X para ustedes es que X aprobó la tarea, ¿vale? Entonces, hay veces que no la ponen, pero yo trato de entender más o menos cómo es la situación o qué es lo que están tratando de decir ahí. Pero pues la situación ideal sería que ustedes colocaran todas estas convenciones que están utilizando. Para mí, X es un estudiante, P de X es la propiedad, X aprobó la tarea y U es el conjunto universal de todos los estudiantes. Entonces, mis frases quedarían así y yo leería estas frases con esas convenciones como ningún estudiante tiene o se cumple que, o se cumple que para ningún estudiante que se cumple que aprobó la tarea. O existen algunos estudiantes tales que no aprobaron la tarea. O para todos los estudiantes se tiene que no aprobaron la tarea. Entonces, yo entendería estos dos lenguajes simbólicos justo como las frases en negro que están acá. ¿Listo? Es decir, en la tarea ustedes deben buscar estos lenguajes simbólicos que están aquí. Estos son los que deben escribir. Y cuidarse, entonces, la enseñanza de todo esto es cuidarse de los paréntesis, porque los paréntesis, en este sentido, como los he puesto aquí en la izquierda, cambian totalmente la frase, ¿vale? Cambian totalmente la frase. Las de la tarea son de este estilo, los de la tarea son de este estilo y no de los de estilo del paréntesis que están acá. Entonces, esa es la idea principal de todo esto que nos hemos gastado bastante tiempo explicando esto, pero creo que era importante porque he visto muchos con ese mismo error. ¿Listo? Antes de continuar, muchachos, por favor, estimados estudiantes, no se olviden firmar la asistencia. ¿Listo? Aquí en el chat he visto que algunos las han puesto. Aquí también voy a colocar el link de la asistencia, por favor. Voy a dar unos 3 minuticos, 4 minuticos para los que no han firmado la asistencia. Por favor, entren y firmen. ¿Listo? Entren y firmen la asistencia. Yo aquí la tengo abierta y por favor, si hay alguien que va a escribir, no borre lo que otro ya ha escrito, no borre la asistencia de otro, sino que vaya, escriba hacia abajo. ¿Listo? Entonces voy a dar unos 4 minuticos para que firmen la asistencia y ahora seguimos aclarando el resto de dudas que tengo. ¿De acuerdo? Por favor, entren a firmar la asistencia a los que faltan. Hay como 35 personas y no todos han firmado la asistencia y se pierden los punticos del B-Learning ahí, ¿vale?
Buenas noches, profe. Lo que pasa es que me parece que está cargando, pero no carga nada, no sé por qué. Pero aquí varios están. ¿Será que hay problemas con tu conexión? Porque aquí hay más de como 15 personas firmando en este momento. ¿Será que está mala tu conexión de pronto? Intenta entrar otra vez al link o intenta actualizar la página a ver qué pasa. Porque sí, en este momento hay como unas 15 personas aquí que veo que están firmando la asistencia. Intenta de nuevo a ver qué pasa. Sí, porque me aparece como para descargar Para descargar. una hoja de cálculo. Sí, es una hoja de Sí, cálculo. señor. Maribel, Dime. mándame tus datos por el chat, yo te la lleno. Ah, perfecto, sí, también. Dale. Gracias. Listo. Profe, cuando pasa así es porque uno tiene que tener descargado Excel en el celular o donde sea. Bueno, pues no sabía la verdad, no le había puesto mucha atención a eso, pero sí, es buen dato, entonces hay que tener descargado, me imagino que el Excel de la aplicación de Google, que es el Google Sheet, algo así que llama, no me acuerdo muy bien, de pronto es ese. Y igual cuando van a llenar la asistencia, ahí les salen unas opciones y solamente escogen Google Drive, porque si lo cogen como por Chrome, les sale como una hoja, solamente la hoja de la asistencia, más no los deja llenar. Ok, perfecto. Perdón, profe, así fuera de lo del tema, Dime. esa aplicación que usted utiliza para escribir allí en la pantalla, ¿usted le hace alguna configuración especial para que le salga con esa letra? No, pues yo sé que es fea, pero es mi letra. No, es mi letra nomás. Al contrario, sino que me parece muy versátil, pero cuando yo intento escribirlo aquí en mi equipo, no, me queda la letra pues como en Kinder, pues, mientras que a usted le salen con No, esta pero queda requiere así, así. un lapicito especial, que con el que uno pues escribe mejor. Si es con el ratón nomás, la verdad es que no, Ah, ya. pero sí requiere un lapicito especial que detecta, por ejemplo, qué tanta presión hace uno, como lapiceros. Por ejemplo, si uno hace poquita presión, hace un trazo muy delgado, pero si uno hace mucha presión, hace un trazo más grueso. Entonces, como que es Ah, muy ya, pero sí preciso en ya eso. requiere pues tener algún dispositivo táctil, pues ya sea una tablet o un monitor. Sí, sí, entonces sí, esa es la diferencia ahí. Listo, vamos a ver si ya acabaron de llenar la asistencia. No, ya van muchos más, la verdad. Listo, mejor. Bueno, entonces sigamos. Entonces ahí les dejo otra vez el link. Por favor, si alguien que no puede con la asistencia que esté aquí, entonces le comentan aquí, lo llenan de una vez porque apenas terminemos aquí, yo ya cierro la hoja de asistencia para que ya nadie más la pueda llenar. Listo, apenas terminemos aquí, ya cierro y ya nadie más puede llenarla, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, quería preguntarles, ¿quedó claro, quedó un poco más entendida esta parte del lenguaje simbólico de los cuantificadores? ¿Quedó un poco más entendido? No sé si hay alguna duda más acá, si alguien tiene también inconvenientes, hacemos otro ejemplo. Sí, profe. Sí quedó entendido o si hay dudas, más dudas. Es que yo en el primer ejercicio, en vez de poner la U que usted puso, coloqué A. ¿No está mal? ¿Pusiste qué? A. Ok. Coloque otra vez el ejercicio. Universal. Creo que usted tiene universal en Sí, en esta el U, ejercicio. en A. ¿Pusiste A?
Aquí así, Sí, como señor. aquí posiciona. Bueno, no hay ningún problema, simplemente es que hay que tener en cuenta eso, y entonces aquí en el lenguaje simbólico, pues no pones X que pertenecen a U, sino que X que pertenecen a A, pero se entiende, ¿vale? Se entiende, no hay mayor inconveniente. Aquí también, entonces, en vez de poner X que pertenecen a U, pones X que pertenecen a. Ese U es un nombre que uno le da al conjunto universal, es como se lo denota usualmente. Eso ya va para la unidad 3, ¿cierto? La unidad 3 es sobre Perdón, conjuntos. profe, qué pena. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Más o menos hasta las 7:30. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, esa A es un nombre que uno le pone y pues como es un nombre, uno lo puede cambiar y no hay ningún inconveniente mientras lo cambie en todas partes donde iba, entonces no genera mayor problema, ¿vale? Lo que casi todo mundo es colocar la U. Pero si tú no colocas la U y colocas otra letra, no hay mayor inconveniente tampoco. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, ¿hay alguna otra duda, muchachos, con esta parte del lenguaje simbólico? Quiero saber, bueno, aquí Profe, dime. este Villermino usted lo manda al correo, ¿cierto? Sí, la grabación se está haciendo. Listo. Ah, bueno, señor, gracias. Bueno, quiero comentarles otra cosa rápidamente porque me parece importante y hay que resaltarla también y les puede servir para su tarea. ¿Listo? Tiene que ver con los tipos de argumentos que hay. ¿Vale? Recuerden que básicamente tenemos... listo, vamos entonces, ahorita hablamos entonces sobre la cópula un momentito. ¿Listo? Entonces, hablemos un ratico sobre los tipos de argumentos que hay y finalizamos entonces con la cópula. ¿Qué es eso de la cópula y cómo hacemos la estructura de eso? ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de argumentos que hay? Hay básicamente dos tipos de argumentos. Unos que se llaman inductivos y otros que se llaman deductivos. Entonces, argumentos hay de dos tipos. Argumentos hay de dos tipos, inductivos y deductivos. ¿Listo? Y entonces, bueno, en uno de los ejercicios de la tarea, ustedes tienen que leer un argumento sin decirles qué tipo de argumento es, y ustedes con base en las propiedades que tiene ese argumento, o bueno, con base en lo que leen, pues, ustedes deben decidir si es un argumento inductivo, si es un argumento deductivo. ¿Listo? Y pues dar una explicación de por qué es ese argumento, por qué escogieron ese tipo de argumento y dar como una especie de justificación ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, quiero comentarles pues que cuando ustedes vayan a armar su justificación, yo hay algunas veces que les he escrito, no, tu justificación, pues aunque tu argumento es correcto, tu tipo de argumento lo escogiste bien, pues la verdad es que tu justificación no satisface, no es tan profunda o sí, digamos que puede mejorarla, ¿vale? Yo a algunos les he escrito así, y es porque, bueno, básicamente uno tiene que saber bien cuáles son las características de estos tipos de argumentos. ¿Qué características tienen los tipos de argumentos deductivos y qué características tienen los tipos de argumentos inductivos? Y pues con esas características uno tratar de dar la justificación, ¿vale? Entonces ustedes recuerden, la principal característica de los deductivos, de aquí, de los deductivos, estos deductivos, la principal característica a grandes rasgos es que van de lo general, ¿cierto? A lo particular. ¿Listo? Y los inductivos es al contrario, van de lo particular a lo general. Entonces, esas son la principal diferencia, la principal característica que tienen estos tipos de argumentos. Por ejemplo, un argumento del tipo deductivo podría ser algo así, digamos, supongamos, todo el 2020 estuvimos encerrados por la pandemia. Pongámoslo así. El argumento sería así. Todo el 2020 estuvimos encerrados por la pandemia. Por lo tanto, en octubre estuvimos encerrados en la pandemia. Entonces vamos de lo general, de todo el 2020 estuvimos encerrados por la pandemia, debido a la pandemia, a lo particular.
Por lo tanto, la conclusión de eso es que en octubre nosotros estuvimos encerrados por la pandemia, estuvimos encerrados debido a la pandemia. Entonces vamos de lo general a lo particular, ¿cierto? Y un argumento deductivo, bueno, las premisas soportan la conclusión, es como otra de las características que tiene, ¿cierto? La premisa de que todo el 2020 estuvimos encerrados debido a la pandemia, pues por supuesto que soporta el hecho de que en el mes de octubre estuvimos encerrados debido a la pandemia, porque vamos de lo general a lo particular. En lo inductivo vamos de lo particular a lo general, ¿listo? Podríamos decir un argumento inductivo, por ejemplo, en enero estuvimos encerrados por la pandemia, en febrero también estuvimos encerrados por la pandemia, en marzo también estuvimos encerrados por la pandemia, por lo tanto yo puedo concluir que en todo el 2020 estuvimos encerrados por la pandemia. Ese sería como un ejemplo de un argumento inductivo. Vamos de lo particular a lo general. En enero estuvimos encerrados debido a la pandemia, en febrero estuvimos encerrados debido a la pandemia, en marzo estuvimos encerrados debido a la pandemia y por lo tanto yo puedo concluir entonces que en todo el 2020 yo estuvimos encerrados debido a la pandemia. Vamos de lo particular a lo general. Entonces, cuando ustedes hagan su justificación, su explicación, lo más interesante o lo más importante es que ustedes pongan las características de su argumento. ¿Por qué el argumento que tienen ustedes es inductivo? ¿Por qué va de lo particular a lo general? ¿De por qué va o por qué es deductivo? ¿Por qué va de lo general a lo particular? ¿Cierto? Que expliquen toda esta situación. Hay algunas veces que no lo explican, hay algunas veces que colocan una justificación que realmente pues hace falta justificar, hace falta de alguna manera argumentación. Pero si ustedes ponen, si ustedes están, digamos, si ustedes escriben por qué escogieron ese tipo de argumento, dónde ven en su argumento, dónde ven que va de lo particular a lo general, o dónde ven que va de lo general a lo particular, eso ya sería una explicación mucho más satisfactoria de por qué escogieron ese tipo de argumentos. ¿Listo? Entonces, incluir las características de los argumentos, o ustedes pueden decir, por ejemplo, mi argumento es inductivo porque observen que me está diciendo que el lunes llovió, entonces voy a algo particular, me está diciendo que el martes llovió, estoy en algo particular, y está concluyendo de ahí que toda la semana llovió, entonces voy hacia lo general, entonces arranco en lo particular y llego a lo general. Eso entonces me implica que mi argumento es del tipo inductivo, entonces uno dice, listo, la justificación está correcta. ¿De acuerdo? Es algo que quería comentarles también porque sí he visto que muchos han como digamos, o les falta argumentar un poquito en la justificación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que quería comentarles. Comenten ahí entonces en su justificación. Mi argumento es inductivo porque observen, bueno, aquí estas premisas van particular, y la conclusión es general, entonces vamos en la dirección de particular a general y por lo tanto tiene que ser inductivo. O es deductivo porque observen, mi primer premisa es general, mi segunda premisa es general y de lo general concluimos algo particular y entonces ya uno dice listo, perfecto, entendió muy bien el tema, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí, muchachos? ¿Alguna duda con esto que les acabo de comentar? ¿No? ¿No hay problemas? Entonces, bueno, eso quería comentarles. Y bueno, finalmente parece que no hay muchas dudas y yo entiendo que no hay muchas dudas. Créanme que para la otra unidad van a haber bastantes dudas. La otra unidad es sobre conjuntos y ahí van a haber bastantes dudas. Vamos a hablar un poquito sobre la cópula, lo que dice Kelly. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la cópula? Bueno, la cópula básicamente es un verbo. Toca buscar un verbo. ¿Listo? ¿Qué hace la cópula? Unir al sujeto con el predicado. Básicamente es eso. Si nuestra frase, por ejemplo, es, voy a colocar una frase aquí, todos los perros, por ejemplo, todos los perros son buenas mascotas, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos que identificar de ahí qué sería entonces nuestro cuantificador
y por supuesto que mi cuantificador está aquí, ¿cierto? Este de aquí es mi cuantificador. Y este cuantificador, cuantificador en este caso, pues es un cuantificador universal. ¿Listo? Y de hecho, un cuantificador universal afirmativo. Luego tengo que identificar cuál es el sujeto, cuáles son los sujetos a los cuales está afectando ese cuantificador. En este caso, los sujetos están aquí, no hay mucho inconveniente con ellos. Estos son los sujetos a los cuales está afectando el cuantificador. Les está dando una característica. Observen bien que el cuantificador siempre da una característica a todos los sujetos o a algunos de los sujetos cuando estamos tratando de un cuantificador existencial, pero siempre está asignando características. ¿Cuál será la característica aquí? Bueno, la característica de ser buena mascota. Esa es la propiedad o la característica que está dando, ¿cierto? Hace rato les dije propiedad, pero también, bueno, característica también puedo utilizar, entonces estamos haciendo esto. Esa es la característica que les está dando, y bueno, esta característica de aquí también le dicen, o también lo pueden colocar como predicado, ¿cierto? Entonces tenemos el sujeto, el predicado, ¿listo? Tenemos el cuantificador, y ahí entonces encontramos quién sería nuestra cópula. Nuestra cópula entonces viene siendo el verbo que une al sujeto con el predicado. Ahí entendemos quién es nuestra cópula. Nuestra cópula es el verbo que une al sujeto con el predicado, ¿vale? Esa tiene esa característica, tiene esa definición. Es el verbo que une al sujeto y al predicado. En este caso, entonces, la cópula es son. Muchas veces, la frase podría ser, por ejemplo, de todos los perros no son buenas mascotas, supongamos. ¿Listo? Hay un espaciocito ahí, pero bueno, por cuestiones pues, de espacio no lo alcancé a colocar, pero entonces los perros no son buenas mascotas. Pues la cópula viene siendo eso, la unión entre el sujeto y el predicado. En este caso, no son. ¿Listo? Esa sería la cópula. Entonces, ¿qué tienen que identificar ustedes? El sujeto y el predicado. Y una vez identifiquen eso, pues identifican la cópula fácilmente porque es la unión, es lo que une el sujeto y el predicado, ¿vale? Esa sería entonces la respuesta a la pregunta de Kelly. ¿Alguna duda adicional, muchachos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No hay dudas? Perfecto. ¿No hay más dudas? Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que yo vi un ejemplo donde no había ni son ni no son, sino que hallar. Es que ya no me acuerdo del ejercicio. Bueno, pero sí, en este caso pues yo puse son, ¿cierto? O no son, este ejemplo, pero la cópula pues por definición es el verbo que une el sujeto y el predicado. Es decir, que ustedes una vez unen o encuentran quién es el sujeto, encuentran quién es el predicado, es decir, la propiedad que le está dando, pues entonces el verbo que une esas dos cosas es la cópula y puede ser cualquier verbo, puede ser cualquier verbo, por ejemplo, puede ser, no sé, correr, puede ser cumplen, puede ser el verbo cumplir, pues puede ser cumplir, puede ser, bueno, cualquier verbo, ¿listo? Simplemente es el verbo que une el sujeto y el predicado. Entonces, por supuesto que hay muchos verbos que se puede colocar ahí, no solamente el de son o el de no son, sino que cualquier verbo que haga la unión entre esas dos cosas, entre el sujeto y predicado, viene siendo cópula. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, parece que no hay más inquietudes, muchachos, parece que no hay más preguntas. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches, dime. Profe, en el cuantificador siempre se va a decir ninguno o algunos. ¿Siempre se va a decir así? ¿Para decir qué? ¿O para decir como qué, por ejemplo? Un ejemplo.
algunos triángulos rectángulos son escalenos. Ajá. Siempre se va a decir así, o se puede decir también todos los triángulos rectángulos son escalenos. ¿También se puede decir así? No, no, no. Lo que pasa es lo siguiente. Ajá, Pues la frase que me está dando es de la tarea, ¿no? Lo que sí. pasa es lo siguiente. Que... un segundito. Triángulos son escalenos. ¿Listo? Y aquí les da un espaciecito para que coloquen su cuantificador, ¿cierto? Más o menos Ajá. es así la situación. Bueno, ahí en la tarea ustedes deben colocar un cuantificador que sea acorde a la frase. ¿Listo? La Que frase. sea acorde a la frase. Quiere decir, hay que colocar un cuantificador que sea correcto. ¿De acuerdo? Por Ok. ejemplo, tú no puedes colocar ninguno de los triángulos los triángulos son escalenos, porque no sería correcto, porque sí hay triángulos que son rectángulos y son escalenas, es decir, toca buscar el cuantificador que haga verdadera esa frase, que corresponda, ¿listo? Por ejemplo, Algunos, profe, por ejemplo, entonces, voy a dar un ejemplo acá porque pues ese hacerle como hacerles el punto de la tarea, pero voy a darles un ejemplito acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo aquí, voy a llenarlo como vacas son seres vivos. ¿Listo? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, esto. Entonces, supongamos que esa era la tarea y supongamos que tienen que llenar ahí el cuantificador. Entonces, pues no estaría correcto colocar ninguno, ¿cierto? Decir ninguna vaca es un ser vivo, ninguno. O ninguna vaca, sí, ninguna vaca es un ser vivo. No estaría correcto colocar eso, ¿vale? Porque eso no es cierto. Estamos colocando una frase falsa. Entonces hay que colocar un cuantificador acorde a la situación que está ahí. En este caso, pues, todas las vacas son seres vivos. En este caso, el cuantificador que más se acomoda o que sí, que más se acomoda a la frase sería entonces el cuantificador universal. ¿Listo? Este nos proporciona una frase verdadera. Todas las vacas son seres vivos. Si yo digo ninguna vaca es ser vivo, pues estoy colocando un cuantificador, sí, pero estamos colocando o escribiendo algo que al final pues no tendría sentido. ¿Listo? Entonces hay que colocar un cuantificador ahí que corresponda y que haga sentido con la frase. ¿Listo? Ok, profe. Muchas Profe, ¿puedo hacer gracias. una pregunta? Dime, claro. Lo que pasa es que yo estoy confundida, no en el sentido, o sea, cuál es el cuantificador, sino, por ejemplo, que rime, o sea, si es algunos, pero yo necesito algunas, ¿le puedo cambiar el O por la A? Claro, por supuesto, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Ah, Y si profe, quieres yo algo más estaba... general, pues no utilizar algunos. Si quieres algo más general, pues no utilizar algunos o algunas si no existen. Existen, pues no tiene género, entonces puedes utilizar existen y no tienen ningún inconveniente también, ¿vale? Puedes utilizar algunos, algunas, y si te molesta un poquito colocar el género, pues que lo Sí, quieras profe, es colocar, que en entonces, realidad estaba muy confundida en ese pedacito porque yo decía, pero si tengo que poner todos, algunos, siempre con nos, entonces no me va a dar la frase, o sea, no me va a dar una lógica. Entonces, pero estaba confundida. Pero si lo claro, puedo poner pues para que rime, pues para que ya tenga más aclaré mi sentido, duda. digamos, para que Gracias. quede más bien, para que quede mejor cita, no hay ningún problema, ¿listo? Ah, bueno, profe, dale. Bueno, muchachos. Listo, entonces, Profe, dime, claro. tengo una pregunta con lo de la cópula. Sí, dime. Por ejemplo, cuando es son o no son, pues me parece más sencillo, pero por ejemplo, lo que decía la compañera con otro verbo, en donde se puede decir que se hallan en o existen en, la palabra en entraría en la cópula o no entraría en la cópula. Sí, entraría en la cópula, porque antes del en, ¿cierto? Va un nombre propio, ¿cierto? Va un sujeto. Antes del en entraría un sujeto. ¿Listo? Entraría un sujeto. Entonces, por ejemplo, no sé cómo escribir, bueno, no se me ocurre un ejemplo aquí con los perros y con la palabra en, pero sí, pueden haber ejemplos donde la cópula sea, por ejemplo, contenga la palabra en y contenga aquí el verbo, ¿listo? El caso es que tú identifiques quién es tu sujeto, lo clave es identificar quién es el sujeto, identificar
quién es el predicado o la propiedad que se le está dando al sujeto, y entonces lo que está uniendo, el verbo que está uniendo esas dos cosas, es lo que viene a ser la cópula. Entonces sí, hay veces que la cópula consta de dos palabritas, que es lo que está uniendo básicamente esas dos cosas, el sujeto y el predicado, ¿vale? Entonces, sí, eso es. Entonces, para ir a la cópula seguro, entonces identifiquen quién es el sujeto, identifiquen bien quién es el predicado, identifiquen esos dos primero, y una vez identificados esos dos, pues lo que esté ahí en el medio, lo que esté uniendo esas dos cosas, queda como cópula, ¿vale? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, entonces, no sé, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud más que tengan? Bueno, entonces recuerden, el miércoles, este miércoles 21 de octubre, haremos nuestros CIPAS, que es una actividad parecida a estas, por si de pronto siguen teniendo dudas, siguen teniendo inquietudes. Más o menos quedó para estas fechas, pues porque igual se van acumulando como las dudas para estas fechas, y para estas fechas yo sabía que iban a haber un poco más de dudas, de tal manera que el miércoles está la actividad de CIPAS, por si de pronto siguen teniendo dudas, entonces ahí podemos aclararlas, ¿vale? El link es el mismo, yo les mandé en el correo la invitación, el link es el mismo, la contraseña es la misma, y básicamente nos vemos aquí el miércoles. Hasta ahora sí tenemos más dudas. ¿Listo? La actividad va a ser muy parecida. Básicamente vamos a aclarar las inquietudes que tengan ahí. ¿De acuerdo? No siendo más por el momento, si no tienen alguna pregunta más, si no tienen alguna inquietud más. ¿A qué hora es el CIPAS? A las 6 de la tarde. El miércoles a las 6 de la tarde. ¿Listo? Por este mismo link que les mandé aquí. ¿Vale? Entonces, si no hay más Ok, dudas, profe, muchas podemos gracias. dejar aquí nuestra actividad de B-Learning. Muchísimas gracias por la asistencia a ustedes. Espero que hayan pues aclarado algunas dudas. Espero que hayan entendido lo que tratamos de explicar aquí. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Entonces, ya nos veremos. Voy a detener la presentación de la pantalla. Listo. Y voy a detener la grabación, ¿vale?